y vamos a hablar de comidas de olla, vino, pan casero. Y acá vamos a hacer algunas elaboraciones también. Y después hay otros, todos los miércoles vamos a hacer actividades. Esas son las primeras. ¿Sí? Bueno, un gusto contar con la presencia de ustedes y Alejandro tiene la palabra. Bravo, Mario. Buenas noches, ¿me escuchan todos bien? María Elena, Sí. ¿me escuchás? Yo te escucho perfecto, Ale, y es un gusto estar con vos acá dando esto que se llama taller clase. Sí, totalmente. Tenemos como que acostumbrarnos a esta forma de comunicarnos, así que bueno, tenemos que ajustar los controles no solamente de la voz y de la interacción, sino también acostumbrarnos a tener estas pantallas de por medio, ¿no? Bueno, yo los quiero... Nos va a salir bien y se va a entender, Ale. ¿Cómo? Que nos va a salir bien y se va a entender. Totalmente, totalmente, porque además esta dupla, yo dije, ¿qué dupla, no? Justo vos, María Elena, que recuerdo cuando participaste del funguizaje que hicimos en aquel primer evento micológico regional en Montevideo, tu participación fue totalmente inspiradora, ¿no? Tuviste una sensibilidad brutal para poder entusiasmar a la gente y a todos los que estábamos ahí sobre lo que es la cocina de identidad y mucho más pensando y referenciando a los hongos, ¿no? Bueno, yo le quiero agradecer a todos los que están acá, agradecer al instituto también por la invitación. Me siento como en casa, valga el chiste de la cuestión. Y bueno, para comenzar, yo creo que es un año muy especial, no solamente por lo que está sucediendo, pero también yo creo que ha pasado un tiempo desde que publiqué la guía, la primera guía de identificación, que creo que ustedes la estaban viendo ahí. Es esta la guía, que fue un relevamiento de 8 años en montes y en bosques y en distintos lugares de Uruguay. Y yo digo que no solamente está, yo creo o encuentro el valor de haber descubierto muchas especies y de relevar material de lo que es los hongos del país, sino que se generó una red de interés, un micelio de interés humano, una conexión en donde hoy la divulgación científica está formado por todos ustedes. O sea, es lo que estamos logrando a nivel de Uruguay, y eso me da mucho orgullo, y lo mira incluso a nivel la gente a nivel regional. Ven que en Uruguay hay un grupo de interés muy fuerte donde todo el mundo colabora, envía fotos, pregunta, y no solamente es la típica pregunta del hongo de se come o no se come, que es una de las cosas que pasa en los foros de micología o de investigación científica de los hongos, sino que mucha gente quiere saber qué es ese organismo, qué es ese ser curioso tan extraño. Pensemos en que en el reino de los hongos es uno de los reinos más que siguen siendo oscuros, paganos, que siguen siendo uno de los reinos más misteriosos. El otro día leía un informe que publicaron el año pasado, se llama State of Fungi, y ahí se comenta que se descubren 2000 especies de hongos nuevas por año. O sea que imaginen ustedes lo que es la diversidad, todo lo que tenemos, la responsabilidad de los que estudiamos la naturaleza, lo que es la presencia escalofriante de ese reino tan biodiverso. Y yo digo que los uruguayos tenemos la gran ventaja, a pesar de que nos quejamos continuamente de la humedad, pero la humedad, yo digo, hagamos de ella un patrimonio positivo y salgamos a ver hongos. No se van a arrepentir. Porque además el hecho de salir a recolectar hongos o a estudiarlos o a verlos o a fotografiarlos, no solamente va por el lado de los hongos y el consumo de hongos, aunque ese es el tema un poco que nos reúne hoy acá y ya vamos a llegar. El tema es que es una actividad que nos vincula directamente con la naturaleza. Y estudiar hongos en este momento, en el 2020, significa mirar la naturaleza de una forma muy diferente, porque piensen ustedes que los hongos por mucho tiempo estuvieron bajo la lupa de la botánica. Es bastante reciente en términos de academia y de investigación científica que los hongos comenzaron a tener su reino propio, el reino fungi, y que empezaron a tener su propia identidad a nivel de lo que es la biología en general. Entonces, partamos diciendo, yo creo que obviamente muchos de ustedes lo deben saber, pero me gusta comenzar así, de que los hongos no son ni animales ni plantas. O sea, para situar lo que es el reino fungi. Hace poco se pudo lograr la publicación de un artículo a partir de Juliana Fursi, la
la fundadora de la Fundación Fungi de Chile, el postular una palabrita en castellano para hablar de los hongos. Y esa palabrita es la palabrita funga. ¿Qué quiere decir esto? Que la proposición es, para evitar usar el término en latín reino fungi, la proposición es ir a utilizar la palabra funga, de tal forma que queda al mismo nivel de fauna y flora. Cuando uno dice fauna, flora de un país, deja de lado a uno de los reinos más biodiversos del planeta. Entonces el hecho de utilizar la palabra funga nos ha permitido hablar de una forma más coloquial, incluso para la redacción de proyectos de protección ambiental, para que se entienda a nivel político y social, de que cuando hablamos de los hongos hablamos de la funga. Flora, fauna y funga, las tres Fs importantes que unen estos reinos. ¿Y qué es un hongo? O sea, vamos a la esencia. Miren el display que tengo hoy acá. Esto se lo tengo que agradecer a Silvana Vico, una amiga que hace crochet. Y vamos a hacer una demostración. Miren lo que tengo acá. Esto es totalmente performántico. El cuerpo de los hongos está formado en realidad por una red, una malla de filamentos microscópicos. Laburo que tuvo Silvana para hacer este crochet e imitar lo que es el cuerpo de los hongos, llamado micelio, y que crece en el sustrato alimentándose y que puede tener dimensiones increíbles. Hoy, por ejemplo, conocemos y sabemos que el micelio más grande del mundo es el ser vivo más grande del mundo, del planeta, que es el cuerpo de un hongo, o sea, un hongo que vive en Oregon, en Estados Unidos, y que abarca hectáreas de superficie. Ese hongo vive hace más de 1000 años, más de 2000 años vive en el territorio, y es una cosa maravillosa de patrimonio viviente en el planeta. Cuando los niños en las escuelas le decimos, sí, el animal más grande del mundo es la ballena azul, no imaginan que vamos a decir que el ser vivo más grande del planeta es un hongo, y que está formado por filamentos microscópicos. Acá está una representación para imaginar lo que es esa red. Cuando el hongo encuentra condiciones de humedad, de alimento, nutricias y demás para poder reproducirse, lo que hace es aglutinar estos filamentos y formar estructuras de reproducción. Esto vendría a ser una imitación de lo que viene a ser la fructificación en estado de huevo, en estado, nosotros decimos, de botón. Es una formación muy semejante a un huevo que después va a romper ciertas membranas y lo que va a generar es, según el tipo de hongo o la especie, la seta. Y vieron que utilicé la denominación seta. En realidad, nosotros los uruguayos no tenemos una palabra diferente para mencionar la fructificación de lo que es el cuerpo del hongo micelio. Nosotros le decimos hongo también a lo que es la fructificación. En España o en otros países se utiliza seta para la fructificación y hongo para el estado, entre comillas, vegetativo. Si uno afina un poco más el término, seta vendría a ser toda fructificación de un hongo que tiene sombrero y pie. Por ejemplo, los champiñones. Esto lo estamos preparando en realidad para las escuelas porque nuestro propósito es empezar a ir a trabajar el tema de los hongos a las escuelas y con los más pequeños. Entonces es la demostración que teníamos preparada. Con el trabajo de muchos años, de estos últimos años, también hemos descubierto muchas especies silvestres comestibles. Y lo fundamental en cuanto a la identificación es que no existe una regla, o por lo menos no una sola regla para diferenciar las especies comestibles de las que no lo son. Entonces la regla que manejamos es, no se pueden consumir hongos que no se pueden identificar. O sea, no podemos jugarnos a consumir. Entonces por eso es muy importante la cultura familiar, en donde tenemos a la persona que ya junta hace mucho tiempo, que sabe los lugares, que sabe reconocerlos, y también obviamente todo el trabajo de publicación de guías, especialmente regionales, porque también sabemos de que muchas especies se comportan de forma diferente según donde crecen. Ahora vamos a ver algunos casos, por ejemplo, para comparar lo que sucede con una especie acá y con lo que sucede en Europa. Yo les voy a compartir ahora algunas imágenes, voy a compartir pantalla porque quiero mostrarles. Para empezar, pantalla compartida. Díganme si están viendo, levanten la mano. ¿Llegan a ver esa imagen de...? Se ve perfecto. Perfecto, bien, entonces continúo.
Lo que estamos viendo ahí justamente es una seta, o sea, es la fructificación, que es la que va a permitir reproducirse al micelio que está en el sustrato. Y empezamos por los chicos malos. ¿En qué sentido malos? Esto obviamente es entre comillas. Estamos viendo una manita faloides. Es un hongo, una seta que abunda mucho en Uruguay, pero que nos permite ver, por ejemplo, las partes fundamentales de lo que es las partes de la seta, que es de hecho lo que nosotros después consumimos. En este caso ustedes van a ver que está formada por un sombrero, por un pie, y en este caso esta especie se caracteriza por tener un saco membranoso o volva en la base que lo envuelve como si fuera una maceta. En este caso estamos viendo unas especies más tóxicas del mundo, es tóxica mortal, la oronja verde o Amanita faloides es el nombre científico, y se las muestro porque han habido casos de gente que ha consumido o que ha estado en la duda de consumirlas. Y el gran problema que tenemos con esta seta es que en lugar de tener ese lugar verdoso característico, si llueve mucho, si hay tiempo seco, ese color cambia. El color no es una de las características fundamentales para identificar una seta, son otras características. Muchas veces se ve de color marrón, amarronada, de un gris pálido. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta con las amanitas, ya no con todos los hongos, es que la mayoría tienen ese saco membranoso en la base del pie. Lo digo así porque los hongos tienen muy mala prensa. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay que asustarse, que son muy pocas las especies que nos pueden poner en peligro, que son muy pocas especies tóxicas en relación a las especies comestibles. O sea que entonces, la mejor regla es conozcamos aquellas especies que no debemos consumir. Y todo lo demás estaría dentro de un rango de o comestible o no comestible porque son duras o no tienen demasiado carne o no tienen valor gastronómico. Entonces, una de las primeras especies que uno debería tener muy claros es que esta manita faloide es muy tóxica y que no debe comerse y se caracteriza por esa volva, ese saco que está en la base del pie. Después hay muchos otros hongos que no tienen esas características, pero bueno, empecemos por eso. Acá tenemos en esta imagen, bueno, verán que es uno de los hongos más consumidos por los uruguayos. Nosotros tenemos tradición de consumir 2 o 3 especies. Esta es la que vemos en las carreteras cuando vamos hacia el este que venden en puestos improvisados. Este es el delicioso, nombre científico Lactarius deliciosus. Es un hongo, en otros países como en México o en España le llaman níscalo. Y es un hongo muy rico, muy especial. Ahí hay disputas, hay autores que dicen, bueno, no es tan delicioso como su nombre, como su mote, pero en realidad es un hongo muy rico. Y es muy fácil de identificar, en el sentido que lo que están viendo ahí en la pantalla es un hongo con forma de embudo, que tiene laminillas de color naranja, pie de color anaranjado. Vamos a seguir la siguiente imagen. Ahí tenemos una vista del sombrero visto de arriba y de la parte inferior del hongo, de la seta. Esto es fundamental. Cuando muchas veces me mandan imágenes, a mí me encanta recibir imágenes porque es una forma de tener un registro de lo que hay en el país. Generalmente, aunque demore, siempre contesto las preguntas. Intenten sacar fotografías siempre de arriba y de abajo de la seta. Si quieren no arrancarla y dejarla en el lugar, pueden llevar un espejo o con el celular desde abajo y sacar la foto para ver cómo son esas laminillas, porque eso nos permite identificar la especie. Acá están viendo entonces ese delicioso. Vamos a ver las características fundamentales. La parte superior del sombrero tiene franjas que son círculos concéntricos, o sea que es un sombrero sonado, y en la parte inferior esas laminillas mantienen el color anaranjado, y todo este grupo de hongos tiene una carne quebradiza. Si uno toma el pie y lo quiere romper, lo va a poder partir como una tiza. Eso es una característica típica de los níscalos o de los deliciosos. Muchas veces se puede ir el color. ¿Por qué? Porque llueve, porque le da mucho el sol. Entonces, una forma de estar seguros es con un cuchillo cortar el pie, y por más que esté seco esa seta, lo que va a suceder, va a formar un anillo de color naranja en el corte del pie. Después, probablemente María Elena nos va a decir un poco más de las formas de cocción y demás, pero es uno de los hongos más consumidos por uruguayos y está comenzando una temporada increíble de deliciosos en el país. Especialmente en Rocha, o sea, de Rocha y Maldonado, están apareciendo y están fructificando de una forma inusual en relación a años pasados. Esta es una imagen que me interesa mucho que ustedes vean. ¿Por qué? Porque la única posible confusión de un delicioso en cuanto a su forma y tamaño es lo que están viendo ahora en pantalla, que es un hongo que se llama Paxilo involuto.
¿Cuáles son las características fundamentales para diferenciarlo? Bueno, punto 1. Nunca es de color anaranjado. Es un hongo que también tiene forma de embudo, que puede crecer a pocos centímetros de donde están los deliciosos, o sea que comparte el hábitat, pero nunca va a ser de color anaranjado. Es un hongo que tiene la parte como afelpada en la parte superior, no es zonado, no tiene los círculos concéntricos, las laminillas son amarronadas, todo el hongo, toda la seta es amarronada, y es un hongo que tiene toxinas, o sea, es un hongo tóxico que no debe consumirse. Este es el único punto de inflexión donde tenemos que tener claro para poder recolectar delicioso y no confundirnos con los paxilos. Me avisaron de Argentina, por ejemplo, que están apareciendo muchos paxilos en Buenos Aires, en Córdoba también, y bueno, probablemente se puedan topar con esta especie. Un dato curioso que hablando con gente de España ayer me comentaba, ustedes saben que a veces que el delicioso aparece como un moho blanco, como si estuviera afectado por otro organismo. Hay un hongo que se alimenta de los hongos, que se llama hipomices, y que deja toda la superficie del níscalo de color blanco, como si fuera un revestimiento. Si es ese hipomices, en España no solamente lo consideran comestible, sino que a los níscalos que están afectados por hipomices son más buscados porque dicen que tienen más sabor. Incluso en algunas regiones de España le cambian el nombre y le llaman nícala. O sea, dice, oye, vamos a buscar nícalas. Y solamente van a buscar los hongos afectados por el hipomices. Una locura. O sea, comeríamos una redundancia, hongo con hongo. Imaginen ustedes. Otra cosa importante de los deliciosos. Bueno, hay algunas personas que cuando ven que queda de color muy verdoso piensan que se ha pasado o que son hongos que ya maduraron demasiado. No es así. O sea, los deliciosos por una reacción natural se oxidan y generan un color que se llama verde cardelino, es el color del óxido de hierro, muy semejante al del óxido, perdón, al óxido de cobre. Ustedes lo verán, por ejemplo, en las estatuas muy antiguas, estatuas que están hechas de ese material y que quedan en color verdoso. Bueno, ese color es algo natural del delicioso, o sea que, por favor, no desechen aquellos por pensar que pueden estar pasados. Bueno, esto es otra imagen, esto es otro lactario. El grupo de los hongos que se llaman en inglés milkcaps, ¿no? Sombreros de leche, el lactarios deliciosos, o sea, el níscalo es uno, el más consumido en Uruguay, y acá tenemos un pariente que es un hermano menor del delicioso y que hay mucho en Uruguay, se llama Lactarius rufus, lactario rojizo. El grupo de los lactarios se llama así porque ustedes ven en la imagen de la derecha unas pequeñas gotitas de exudación de un líquido que parece justamente como algo lácteo. Este hongo en muchas guías está como clasificado como no comestible. Sin embargo, en Finlandia y en otros países, lo que hacen los cocineros, en Finlandia comen absolutamente todo y les encanta, son apasionados de los hongos, son micófilos extremos. Les encanta consumir este tipo de lactario, para lo cual ellos lo hierven 10 minutos en agua, desechan el agua y después lo llevan a cocción. Dicen que tiene un sabor muy similar a la panceta o al tocino y que es muy calórico. En Uruguay hay mucho, pero todavía estamos haciendo pruebas para poder integrarlo a la paleta gastronómica. Bueno, acá tenemos, si ven la imagen, nuestro otro gran hongo, en el sentido de lo que es la tradición popular de recolección de hongos en Uruguay. Este es el hongo de eucalipto, ahí lo vemos en varias facetas de desarrollo, es un hongo que puede crecer muy grande, de hecho, su nombre científico antes era Gymnopilus spectabilis, hoy se llama Gymnopilus junonius. Spectabilis venía de expectante, de gigante, tiene sombreros que son realmente voluminosos. Y los pies son fistulosos, son grandes, el diámetro no es parejo, sino que son muy bulbosos. De hecho, una de las formas de la preparación típicas en Uruguay es el escabeche. Es un hongo típico para hacer el escabeche y hay mucha gente que le gusta más la parte del pie que la del propio sombrero. Lo cortan en rodajas y le da, además proveen de mucha carne. El Gymnopilus es muy carnoso. Yo digo que este hongo lo hemos domesticado los uruguayos, y es otro orgullo que sentimos lo que nos gustan los hongos en Uruguay. ¿En qué sentido que lo hemos domesticado? Miren esta imagen. Esta imagen yo la uso muchas veces en los talleres para contarles la anécdota de que en Japón a este mismo hongo le llaman guaraitake, u hongo de la risa,
porque parece que lo comen crudo y les genera un estado de alucinación más parecido a una borrachera que alucinógeno, pero que las poblaciones que hay en Asia se ha encontrado que tiene pequeñas trazas de psilocibina, que es un principio activo igual al que tienen los cucumelos en distinta proporción, y bueno, el hongo de la risa le dicen los japoneses, y muchas gente, micólogos, incluso especialistas en micología, vienen a Uruguay y no pueden creer que lo ven como condimento de los chivitos, que lo ven en escabeche, porque nosotros lo hemos domesticado a puro baño y hervor. Es un hongo que nosotros lo hervimos, desechamos el agua, y si bien no están estudiadas las poblaciones en Uruguay para saber si realmente tienen principios activos, a nivel psicoactivos, yo creo que con el agua se elimina el amargor y con eso muchas de las sustancias que podrían ser psicotrópicas o indigestas en general. Después cada uno tendrá su receta de escabeche y creo que María Elena nos va a hablar del escabeche de estos hongos de eucaliptus. No es la única especie en Uruguay, estamos estudiando también otras especies que creemos también tienen el mismo tipo de tratamiento gastronómico. Dejamos al señor que se ríe y vemos otro de los hongos, yo diría que es el tercero más consumido en Uruguay. Dijimos el delicioso, dijimos el gimnopilo o hongo de eucalipto, y ahora estamos viendo un hongo que la parte inferior del sombrero no tiene laminilla, sino que tiene poros o esponja. Estamos dentro del grupo de lo que se llaman boletos. Boletos es un término genérico de todo un grupo, de todo un orden. En realidad hay un género que es Boletus y que es el que da nombre al grupo. Sin embargo, hay otros géneros para denominar estos boletos. En este caso, en Uruguay, los dos más comunes son de un género que se llama Suilus. Y por lo tanto yo lo he puesto en mis libros y en las láminas y demás como suilos o como boletos viscosos, que también es una forma de llamarlo. Se les llama boletos viscosos porque tienen la superficie superior muy pegajosa. Ustedes los van a encontrar con pinocha adherida, van a tener que caminar por los pinares y descubrir debajo de la pinocha estos boletos. Y bueno, y son los hongos que compramos en los supermercados secos como hongos chilenos. En realidad se importan hongos chilenos cuando acá tenemos a nivel silvestre un montón de estos boletos o suilos viscosos, que son mucho más sabrosos si primero los secamos y después rehidratamos. Hay razones químicas que explican por qué el sabor umami típico de los hongos es mucho más potente y más fuerte cuando el hongo se seca y después se vuelve a rehidratar. Una forma de hacerlo es, si los vamos a consumir frescos, conviene retirarles y pelarles la cutícula superior, porque es muy rica en quitina, que resulta muy indigesta a los seres humanos. Entonces, si eliminamos la cutícula, se vuelven comestibles, y si los secamos, además los cortamos en lámina, lo podemos hacer al estilo tano, ¿no? Tradicional, con un cordón y dejarlo secar y orear al aire, o podemos recurrir hoy a deshidratadores eléctricos que antes eran bastante difíciles de conseguir, incluso caros, y hoy no son ni tan caros ni difíciles de conseguir. Y bueno, podemos cortarlos en láminas y deshidratarlos. Eso nos da la ventaja de que concentra el glutamato monosódico, produce guanilato y todas esas sustancias aumentan el sabor umami. Después basta con rehidratarlos con un poco de agua tibia, un poco de vino blanco o incluso en té verde como recomiendan los japoneses, y eso aumenta aún, potencia el sabor umami del hongo. Estas son las imágenes, Suilus. Tenemos dos especies, Granulatus y Luteus, las dos son igual de comestibles. La única diferencia es que uno tiene anilla en el pie y otro no, pero bueno, eso a cuestión del micófago, al que come los suilus, no le importa si tiene anillo o no. Bueno, acá tenemos la imagen, ya vamos 3 hongos de los más consumidos en Uruguay. Pero miren esto, acá tenemos una joya, una reciente joya de la funga uruguaya, de la funga silvestre comestible. A pesar de su pequeño tamaño en esta imagen, estamos viendo un Boletus edulis, el famoso porcini. Yo lo he puesto ahora en la actualización de las láminas didácticas que hicimos y en las guías, los he puesto como porcini criollo. Me gustó el concepto de lo criollo. Vaya un gran abrazo a Daniel Vidar, que desarrolló bastante el tema del criollismo, y yo creo que es un legado, es una cepa legada de Europa, que se ha silvestrado, que está hace muchos años en Uruguay. Nunca vamos a saber si siempre estuvo, si fue traída con los pinos y otras especies, o si es que nosotros lo mirábamos menos o lo buscábamos menos. Lo que sí les puedo decir es que hace unos años hemos encontrado en varios lugares
Boletus edulis porcini, uno de los hongos de mejor reputación gastronómica en el mundo, en Uruguay. Y este fue un ejemplar, para mí es muy valioso en el sentido que lo encontré yo, lo pude tomar directamente, pude mirarlo a la esponja, ojo esponja, y sentirnos conectados, y decir, tú sos el primer porcini que veo en Uruguay, pero tenía registros anteriores, y para no disminuir el tema del tamaño, vamos a ver, por ejemplo, esta imagen. Acá tenemos una de las primeras imágenes antes de que yo descubriera mi porcini, a Paula, que generosamente me mandó esta imagen diciendo que encontraba unos hongos muy grandes, y cuando yo vino podía creer lo que tenía en la mano. Tenía esos porcinis inmensos que colectaba más de su propio predio, ¿no? De los pinos que tiene en su viñedo. Miren lo que es ese tamaño, ese porcini. Acá me mandó la foto con una regla para que viera el tamaño. A partir de esto, yo les puedo contar que cuando pudimos, yo pude contar con un ejemplar, lo pude estudiar al microscopio, pude certificar de que estábamos en presencia de Boletus edulis y poder entender las características que tenía, empezaron a aparecer en varios lugares fotos o gente que encontraba en Tacuarembó, en Cerro Largo, en Rocha, en Maldonado, o sea que tenemos poblaciones grandes de Boletus edulis. Cuando se encontró por primera vez en Brasil hace no mucho tiempo, se encontró en un predio que era una prefectura, y la gente del lugar pidió permiso para poder cosecharlo y armar una microempresa de la gente ahí del barrio, porque era un hongo que le daba mucho más valor a los pinos, al pinar, que a los propios pinos. Era un hongo que hoy esa gente trabaja en función de cooperativa para poder comercializar los porcini. ¿Cómo son? Miren la foto, ahí es fundamental. Esa línea blanca que tiene o más blanquecina como café con leche en la parte de abajo, en el margen del sombrero, el pie robusto, por eso porcini. Porcini viene de puerco, puerquito o rechoncho, pie rechoncho vendría a ser la forma de denominar al Boletus edulis. Yo muchas veces tengo un pimentero que lo tengo con el diseño de una manita muscaria. Ustedes me ven al mismo tiempo, ¿no? Que ven las imágenes. Sí. No, creo que no, Ale, que ¿No? Bien. después lo mostrás. Lo muestro después entonces. Sí. Bien. Los que tienen computadora capaz que sí, los que tienen teléfono no, capaz. Bien. Se ve chiquito con el teléfono. Chiquito bueno, nada mira, más. dejo de compartir y ahora comparto de nuevo, porque me encanta. Yo la otra vez apelé a un recurso muy sencillo para mostrar cómo era un porcini. Utilicé la imagen de este pimentero de Amanita muscaria, retiré el sombrero y miren ustedes. Atención. Lo que acabo de hacer es poner un pan tortuga arriba del pimentero. Porque no hay nada más semejante que el pan tortuga uruguayo puesto sobre un pie rechoncho para mostrar lo que puede ser un Boletus edulis. En la parte de superficie bien tostada, bien quemada, bien café con leche y una margen de color más claro en la parte inferior del sombrero. No me digan que es un recurso sencillo y además después, si no conseguiste el porcini, te comes el pan. Otra cosa fundamental del porcini, vamos a dejar mis chiches didácticos. Voy a compartir pantalla. Fíjense, bueno, Ale, después que tenés algunas preguntas que capaz que no dejabas pasar mucho más tiempo para ir aclarando dudas. Había alguien si le sacaban la esponja a este hongo. ¿Tú me lees o querés que yo lea las preguntas en este momento? Lee la voz. Abajo tenés un cuadradito que dice chatear, y ahí hay como 11 preguntitas. Dale. Si no, yo te las hago, lo abro y te las hago yo. Abrilo. Bueno, son un montón de preguntas. A ver, me preguntan por qué vía me pueden mandar fotos, generalmente por Facebook, y si no, bueno, no, por Facebook es la forma más clara, Alejandro Sequeira, y si no, yo después les puedo dejar mi celular y utilizo WhatsApp. ¿Cómo se escribe el organismo blanco que afecta al delicioso? Se llama Hypomyces. Es un género de un hongo que parasita o que se alimenta de otros hongos. Acá, por ejemplo, yo lo he encontrado también en los Boletus huilus, no solamente en el delicioso. Muchas veces se dificulta la identificación de un hongo, me dicen, encontré un hongo todo blanco, y en realidad es el hongo que está afectado por el Hypomyces. No se le saca la esponja. Bueno, ahí hay varias escuelas. En realidad, si uno los va a secar, puede dejarles, cuando
La esponja, si no está demasiado madura, si no está muy cargada de esporas en su fase más final de maduración, se puede dejar, se puede comer la esponja. Incluso la cutícula, si se van a secar, hay gente que les deja la cutícula porque en el proceso de deshidratación pierde bastante de su contenido. Si se va a comer fresco es cuando uno dice de pelar la cutícula. En el Lusich aparentemente encontraron Sunes edulis. Sí, en el Lusich fue donde yo encontré mi primer Boletus edulis. ¿En qué época buscarlo? Bueno, eso nos tiene muy despistados, porque en realidad el porcini, si están hablando de porcini, la pregunta, es un hongo que es típico más de la parte serrana y de frío. Por lo menos en Brasil aparece mucho en Santa Catarina y en la parte serrana y durante el mes más tirando hacia el invierno. Sin embargo, ahora en este momento están apareciendo porcinis en algunas partes del país. O sea que hay algo de desajuste climático o de la cepa uruguaya aclimatada a las variaciones de clima. O sea que en este momento estamos teniendo coincidencia de deliciosos, de hongos de eucaliptus, de suilos viscosos y de Boletus edulis. Probablemente las poblaciones más grandes sean más hacia el frío, pero ya vinieron los fríos, ¿no? ¿Cómo se escribe el organismo blanco? No, eso es el una para arriba. Una para arriba. Ah, bueno, eso es una pregunta interesante. Después de cortar un hongo hay que tapar el cabo que queda. Bueno, eso yo tengo una discusión, no le podría dar una respuesta única. Yo creo que depende del tipo de hongo, porque no hay evidencias científicas que diga que uno, en realidad, al arrancar el hongo esté dañando el micelia que está debajo. No la hay. Lo que sí hay evidencia científica es que en algunos casos, cuando uno corta con el cuchillo y deja el pedacito del pie en el suelo, queda un lugar vulnerable para la entrada de bacterias y muchas veces eso juega en contra, al revés. Entonces se produce una infección del hongo a través del pequeño tocón de pie, por donde entran bacterias y lo pueden infectar. O sea que en realidad es difícil, porque en realidad los níscalos, los deliciosos, en todo el mundo se cortan con el cuchillo de micólogo o de micófilo. Sin embargo, por ejemplo, los porcini, la forma adecuada de recolectarlos es poner las manos, con las dos manos en el pie rechoncho y girar la seta para poder desprenderla del suelo. O sea que en realidad yo uso ese último método. Intento en todas las setas, a no ser que estén muy agarradas al sustrato, hacer un giro muy gentil en la parte inferior para sacarlas del lugar donde crecen. Ahí sacaríamos un poquito lo de cortarlo siempre, cortar el pie con cuchillo, ¿verdad? Claro, yo creo que no es una regla general para todos los hongos. Por ejemplo, ya te digo, por ejemplo, el porcini se gira. Después hay hongos que obviamente están muy, por ejemplo, en el verano y especialmente en Rocha, hay un hongo que se llama neolentino, es un tipo de lentino que crece en los tocones. Ustedes quizás lo han visto, es un hongo de color blancuzco con algunas escamas amarronadas, puede llegar a ser muy grande y está generalmente en tocones, no lo van a ver en otro lado. En muchos casos incluso está en el centro del tocón como si fuera un arreglo de una mesa, como si fuera el centro de mesa, bueno, ahí está el neolentino. Y ese hongo se agarra muy fuerte, es un hongo muy duro, y en ese caso uno tiene que o escarbar o utilizar un cuchillo como para desprenderlo, ¿no? Es más, es pariente de un hongo que le llaman the train wrecker, el destrozatrenes. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, en estos lugares que hay mucho, se come la madera que forma las vías del tren y se descarrilan los trenes, para que vean el poder que tiene de poder digerir y alimentarse de la lignina y celulosa de la madera. Boletus, Suilus luteus, ¿dónde se han visto en Uruguay? Bueno, Suilus luteus se han encontrado en casi todo el Uruguay. Se encuentra menos que Granulatus, pero yo lo he encontrado y compartiendo hábitat también con Granulatus. Quieren ver una imagen de nuevo del delicioso. Termino acá las preguntas, después vuelvo, pero vamos a compartir pantalla. Quieren ver de nuevo el delicioso, voy a poner el delicioso en pantalla. Ahí está. Ahí tenemos la imagen, incluso se ven algunos detalles en el pie de ese verde cardelino que yo les conté. Alejandro, estás compartiendo otra, estás compartiendo un chat tuyo. Que está Luisma también en el chat. No sé qué estoy compartiendo, a ver. Vemos tu WhatsApp, Alejandro. Ah, a ver. ¿Ahí? No. ¿Ahí sí? A ver, ahí, a ver. Ah, ahí está, bien. Bien. Bueno, disculpen.
Bueno, ahí pueden ver en el pie del delicioso algunas manchas de ese verde cardelino que decíamos, y se llega a ver también en el sombrero algunas de las manchas concéntricas que tiene el pie. Bueno, sigo con algunas imágenes más. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien, Ale. Perfecto. Imágenes de Boletus edulis, el tamaño, cómo se encuentra en el lugar. Ustedes saben que en Rocha me comentaban que es uno de los alimentos preferidos de los guasubirá. Una de las personas, Sancho, que es uno de los primeros que me mandó la foto de Rocha, dice que muchas veces llegaba y ya no había, estaban todos comidos y había, bueno, rastros de que los guasubirá habían arrasado con los porcini criollos. Ahí tenemos una imagen para que vean lo rechonchitos que es el pie. Otra característica fundamental del Boletus edulis es que en la parte del pie, en la parte superior, donde está llegando al sombrero, hay una retícula como una malla, como si fuera una media de red calada, de color más blanco, que le ornamenta la parte superior. Es una característica para poder identificarlo. Acá le estamos mostrando, hablando de hongos grandes, le estoy mostrando una foto de Juliana Fursi, que esta amiga chilena, colega, hablando de tamaños, ella mostraba un hongo que se llama agrosive, hoy se llama ciclosive, o seta del chopo, que hay mucho acá en Fresnos, y que es comestible y que es muy rica. Bueno, en Chile encontró ese inmenso tamaño de agrosive o ciclosive, seta del chopo. Ahora, esto no es un truco de Photoshop lo que están viendo. Esto es una seta de tamaño titánico. Nosotros hace muy poco hemos encontrado esta seta en Uruguay. Encontramos en Colonia, en Rocha, y ahora, a partir de una lectora de Lucía Sayagués, nos mandó información y pudimos ir al lugar a poder encontrar esto que se llama Macrocibe titans. Yo le llamé el hongo titán. Esto es una foto de Costa Rica. O sea, en lugares tropicales la seta puede llegar a medir más de 1 metro de diámetro. Imaginen lo que estamos hablando para una seta comestible. ¿Qué almuerzo, qué cena te armás si tenés esa seta que parece casi un truco de Photoshop? Yo ahora les voy a mostrar, después de estas fotos, algunas imágenes en vivo de un ejemplar que tengo aquí. Esta es la alegría de buscador de setas, encontrando la locación de los macrocibes. Los tamaños acá eran un poco menores, ¿no? Todavía no llegan como los de Costa Rica, pero es un hongo bastante grande. Fue curioso, yo le di ejemplares para que probaran a algunos cocineros, y me decían, tiene gusto, sabor afrutado, tiene gusto herbal, me decía Marcelo Cherminara, parece algo como entre vegetal y carne, o sea, combina un montón de sabores que a veces es tan desconocido el mundo de los hongos en todos los sentidos, que también en el sabor umami y en el perfil de sabor que puede tener una seta, puede maravillarnos en el momento de llevarlo a la cocina. Y bueno, todas estas cosas estamos como integrándolas, experimentando, porque increíblemente son muy nuevas, por lo menos para el Uruguay. Acá tenemos una imagen del hongo titán. Son típicas las escamas que tiene el pie y que se van doblando desde abajo hacia arriba. Estas son fotos que hice a partir de los ejemplares que encontramos el mes pasado. Y esta es una imagen que aparece en la primera guía, en donde está Manuel, uno de mis hijos, que tiene una esponja de campo, una calvatia. Se dicen calvatia en latín porque viene de la palabra de las calvas, de los cráneos calvos. Ustedes las deben haber visto, al costado de la ruta o en el campo. Son hongos bastante voluminosos, pueden llegar a superar el tamaño de una... Hay un micrófono abierto, que es real. ¿Hay un micrófono? ¿Hola? ¿Ahí? No, capaz que hay un micrófono abierto que en el piso se cortó la voz. Bueno, si me escuchan, continúo. Sí, yo te escucho, vale, ahora sí. Las esponjas de campo, acá tenemos otra imagen más. Esta me la trajo Aurelión Bondú hace unos años, hicimos unas pruebas de cocción porque es un hongo que tiene una maleabilidad en la cocina increíble. Tradicionalmente se le utilizaba las esponjas de campo, especialmente las maduras, para detener hemorragias, porque tienen sustancias que son coagulantes. Entonces era muy común que en el campo uno tuviera esas esponjas de campo a la mano para poder detener un corte o curar una herida. Y cuando estaba la base muy seca, que queda de color marrón y es muy liviana, es uno de los hongos que se utiliza para encender el fuego. De hecho, en Tierra del Fuego, los indígenas y en uno de los museos que hay allá tienen algunas esponjas de campo para mostrar cómo los indios utilizaban este hongo para poder empezar el fuego. O sea que es una especie sumamente interesante. Yo tengo algunos
narraciones de gente en Uruguay que contaba cómo las utilizaban de niños en algunos lugares del país, capaz que ustedes lo saben de algún abuelo o ustedes conocían la anécdota, que las usaban para hacer antorchas las noches de San Juan. Las clavaban en un palo o en un asta o una caña tacuara y las prendían fuego, entonces el paisaje de la noche se iluminaba encendiendo estos hongos. Y este que estamos viendo acá es el Coprinus pomatus, que le llaman barbuda en España, le llaman... bueno, uno de los nombres que más me gusta es el que refiere a su sabor. ¿Por qué? Porque cuando lo probé por primera vez me sorprendió que tuviera un sabor a mar y no a tierra. Un hongo que sabiera a mar y no a tierra, me pareció maravilloso. Y en realidad no definía exactamente el sabor. Y tuve que hablar con una cocinera española que me dijo, cuando le mostré las imágenes, le conté lo que estaba haciendo, y me dice, oye hombre, el chipirón de monte. Dije, oh, bueno, si yo hubiera sabido que ya se llamaba chipirón, hubiera sabido que este hongo sabe a calamar. Hay mucho, y yo digo que para comenzar a buscar hongos silvestres, si uno se quiere iniciar, es uno de los mejores hongos porque es muy difícil de confundir con otro. Es alto, es elongado, aquí tiene una imagen en estado, todavía cuando el sombrero no abrió del todo, este es el estado ideal para consumirlo. Tiene una carne muy suave, el único problema que tiene es que apenas recolectado debe cocinarse, debe tenerse porque es muy difícil de guardar, porque cuando madura, este hongo se convierte en tinta. Es la forma de poder largar sus esporas, de reproducirse, es ir licuando desde abajo hacia arriba, o sea que en poco tiempo nos quedamos sin carne. Pero cuando el sombrero está cerrado, la carne es muy rica y se puede preparar de muchas maneras. Así que bueno, recuerden, chipirón de monte, también le dicen vela, porque parece vela, o ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Con lo que apagaban las velas antes. Mata candil, no me salía el nombre, mata candil. Perfecto. Bueno, acá en la foto yo les mostraba que los pies también son comestibles, incluso muchas personas lo preparan como si fueran espárragos. Tienen una carne más firme que el sombrero y bueno, tienen una textura muy, pero muy rica. Bueno, la siguiente foto es un champiñón de campo. Acá tenemos que abrir como un capítulo hacia lo que es el grupo de los champiñones silvestres y yo les voy a dar un tip. En realidad, los champiñones se caracterizan por lo siguiente. Tienen anillo en el pie, tienen un sombrero suculento, la mayoría son de color blanquecino o pueden tener fibrillas que lo dejan de color más marrón en el sombrero. No tienen volva, pueden tener un pie engrosado en la base, pero no volva. Estaríamos dentro del grupo de las amanitas. Por eso es muy importante cuando uno recolecta hongos, cavar alrededor del pie para cerciorarse de que no tenga una volva, de que no estamos frente a una manita. Si extraemos totalmente entonces la seta, teniendo en cuenta que es un champiñón, vamos a ver que las laminillas de los champiñones son rosadas cuando son jóvenes y cuando comienzan a madurar pasan al marrón chocolate y terminan siendo de color casi negro. Es un proceso natural de maduración de las esporas. Tenemos una regla para este caso, solamente para los champiñones, para poder diferenciarlos de algunas especies problemáticas, que es la siguiente. Debemos frotar con el dedo del sombrero o el pie para ver si se produce una reacción que lo hace amarillear. Hay algunas especies de agáricos, que es el género de estos champiñones silvestres, que cuando uno les frota aparece enseguida una mancha amarilla. Esos son los champiñones indigestos. Y otra forma de cerciorarse que es un champiñón silvestre comestible es que huela bien. Los hongos, los champiñones silvestres, generalmente tienen un olor muy suave, o no huelen, no tienen un olor contundente. Pueden oler anís, pueden oler almendras, a frutos secos. Ahí va de acuerdo a las distintas especies que hay en el país, pero nunca van a oler mal. Los hongos indigestos en general amarillean al frotarse y además tienen un olor muy fuerte como a remedio, como a iodoformo. Eso lo van a notar enseguida. Digo porque es una de las formas más directas y sencillas de diferenciar un champiñón silvestre comestible del que no lo es. Y nunca consumir hongos parecidos a los champiñones que tengan laminillas blancas. Siempre pensemos en rosadas, marrones, marrón chocolate o negro. Esa sería la forma de acercarnos a la recolección de los champiñones silvestres. Hay cosas que nosotros hemos unido, los champiñones y los hongos en general, a lugares húmedos y a lugares, bueno, monte, pastizales, etc. Miren la foto, ahí estamos viendo un champiñón de arena. En el país existen especies, especialmente esto que estamos viendo acá, Agaricus devoniensis, que es un champiñón que crece directamente en la arena y muchas veces queda cubierto por la propia arena en las playas,
Esto es una foto que me mandaron de Rocha y es un buen ejemplo de ver cómo los hongos son capaces de crear, de hacerse camino al andar en el lugar que sea y en el territorio que sea, por ejemplo, en una playa. Bueno, acá tenemos una imagen de otro hongo que está ganando como terreno en Uruguay a partir de todas estas investigaciones, que es el hongo pollo. Estamos hablando de un hongo que ya no tiene forma de sombrero ni pie, sino que estamos dentro del grupo de los hongos que se llaman de repisa, bracket fungi, forma como estantes en los árboles, y en este caso es uno de los más fáciles de reconocer en el sentido que tiene un color amarillo muy fuerte, amarillo anaranjado. Solamente cuando madura demasiado puede perder un poco de color y quedar más blancuzco. Bueno, le llaman hongo pollo, la especie y el nombre científico es Letiporus, es el género, porque tiene sabor a pollo y tiene una textura muy semejante al pollo. Es un hongo muy rico. Hay gente que en los talleres o en los cursos que hemos ido me han convidado, por ejemplo, con escabeche de hongo pollo y me ha parecido increíble su textura y muy difícil diferenciar si no sabés que se trata de un hongo, pensás que es pollo, ¿no? Eso es una de las cosas increíbles que tiene la carne de este hongo. Hay un video de una persona, de un norteamericano, si ustedes buscan Chicken of the Woods, que es el nombre en inglés, y probablemente vayan a dar en algún momento buscando en YouTube con un video de una persona que los cocina en pleno monte, lo colecta y lo cocina, y esa persona lo que hace es rebozarlo, o sea, le arma un rebozo y lo hace como si fuera una milanesa al sartén con aceite caliente, y queda crocante con la carne tierna en la parte interior. Increíble es ese video, increíble también es este hongo. Hubo 2 casos el año pasado de personas que dijeron haberse intoxicado con hongo pollo. En los 2 casos suponemos que se trató de contaminación ambiental. Tengan claro cuando van a recolectar hongos silvestres de que sean en lugares seguros. Hay que evitar ir a lugares donde se utiliza mucho glifosato, donde se utilizan muchos agroquímicos, porque los hongos absorben muchísimo las sustancias del entorno. De hecho, aquellos hongos que crecen al costado de las rutas, donde hay mucho tránsito, tampoco sería aconsejable recolectarlos. Pero el hongo pollo no tiene toxinas, o sea que es un hongo comestible. Hay algunos casos reportados de alergias, pero eso en general, cuando nosotros recomendamos empezar a probar hongos silvestres, siempre decimos, hay que primero identificarlo, nunca comer un hongo que no sepas qué es. Si uno lo identifica, incluso sabiendo qué especie es, si una persona nunca la probó, probar poca cantidad la primera vez, especialmente para ver la respuesta del organismo a una comida diferente. Eso nos pasa también con las hierbas, con otro tipo de alimentos, y especialmente también saber si no nos producen alergias u otro tipo de reacción a lo demás. Este hongo aquí no se ve demasiado violeta, pero es uno de los hongos violetas que tenemos en el país. Es muy rico, se llama lepista sórdida en este caso. En el Uruguay crecen 2 hongos violetas principalmente, este es uno, es el de talla menor. En inglés a los hongos violetas, a este género que es lepista, hoy le llaman, tiene otra denominación, pero todo el mundo lo reconoce por lepista, es el que se le llama pie azul o pie azul menor. ¿Por qué? Porque, y lo podemos diferenciar, ahora vamos a ver la foto del otro, porque tiene esta diferencia de color en la parte del sombrero, es muy higrófano, que quiere decir que absorbe mucho la humedad, entonces queda como una aureola en el sombrero, y es típico de los pastos. Es uno de los hongos que forma corros, los famosos anillos de brujas o corros de hadas en el pastizal, y que en este momento también están encontrando. Ale, siempre es, su pariente. Perdón, Este es el lepista siempre es violetita suave y después empieza a quedar blancuzco, ¿puede ser? Sí, en general todas las 2 lepistas, las 2 hongos violetas, son primero un color violáceo o violeta o lavanda, o color lavanda, que con el sol o con demasiada lluvia empieza a perder color y pueden quedar incluso amarronados. Ok, gracias. Claro. Este caso, por ejemplo, que estamos viendo, es un ejemplar más grande que el anterior. Este es el lepista verdadero, por decirlo así, o el lepista mayor, el lepista nuda, y que se caracteriza porque tiene toda esa esponja de micelio en la parte inferior y aglutina todo el material del sustrato. Ven cómo se adhiere ahí la pinocha, y es un hongo de buen porte, muy rico. Le llaman blewits en inglés. Hay gente que solamente sale a buscar blewits en el norte. Y aquí tenemos mucho en los montes. No es un hongo que crezca en pasto como el sórdida, el pariente anterior, sino que crece más a la sombra, dentro de los montes. Y bueno, es considerado una delicadeza por la gastronomía mundial también. Bien de recolección. Lepista nuda. Bueno, acá volvimos
al inicio, voy a dejar de compartir. Les quería mostrar, por ejemplo, aquí van a ver, esto es uno de los ejemplares de Macrocibe titans. Y diría que es un ejemplar bastante pequeño para lo que puede dar la especie. Esta es la tercera vez que lo vemos en estos años en Uruguay, o sea que es muy poco frecuente, pero bueno, como siempre decimos, somos nosotros que lo hemos buscado poco, o bueno, sabemos que no es algo aleatorio porque esta es por lo menos la tercera locación en estos años que lo encontramos. Perdóname, ¿cómo se llama? Se llama Macrocibe titans. Macrocibe quiere decir en latín, cibe, cabeza, macro, gigante o grande, y titans, bueno, porque es titánico en cuanto a su tamaño. No tiene otro nombre común, por eso usamos el nombre científico. Bueno, Ale, bárbaro. Nada, repasamos muchísimo. Yo voy a hablar un poquito como cocinera y después como una enamorada de Uruguay. A mí me parece que Uruguay es un país maravilloso. De hecho, hoy salimos con Lucía, alguien que comparte muchas locuras conmigo. Y comestibles, hoy junté 8 variedades. 8 variedades en Punta del Este y creo que fue 1 hora y media como mucho de recolección. Bueno, han pasado los años y lo que he aprendido principalmente es eso que sí, cuidar, que no sean jardines que tengan fertilizantes, sino que sean terrenos baldíos, que uno sepa que no tengan nada tóxico, y después ir aprendiendo, y tener la suerte de tenerte, y encuentro un hongo raro, te mando la foto, y vos siempre me contestás con el nombre técnico, y yo lo que quiero saber es si se come o no se come, pero bueno, he aprendido en ese trayecto a andar con esto, que para mí es un manual, andar con esto, que es el librito de hongos, que me parece buenísimo, y ahora no sé por qué hay cantidad de gente que me pregunta, y yo sigo teniendo dudas de decir si son comestibles o no son comestibles. No sé, yo hoy junté, es la primera vez la segunda, lo junté, este es un hongo pollo, María, la paloma, que estaba metido en un eucalipto, lo María. probé el viernes en la paloma. Sí. Hay un eco de nuevo, hay otro micrófono abierto o Por algo. favor, si pueden cerrar el micrófono, que hay eco, si no, y no se escucha bien. Gracias. ¿Me escuchan bien ahora? Sí. Sí, me escuchan bien, bárbaro. Bueno, este es un hongo pollo que lo encontré en el campo de Francisco, que debe estar por ahí, en la pedrera. Estaba en un eucaliptus y era la primera vez que lo recolectaba. Y lo que me pasa, que le dije a Ale, es que me parece que está pasado de viejo, está viejo, entonces es como que está muy duro, ¿sí? Y hoy, con Lucía recorriendo, al costado de un camino, vimos que también es hongo pollo, pero uno nota que está bien fresco, bien vivo, y se le metió todo como que granilla por dentro para limpiarlo, me ha costado muchísimo, y lo voy a entrar a probar. Me parece que también es importante, o por lo menos yo como cocinera, es un mundo que me encanta, me parece que vas caminando, te desconecta muchísimo, te desestresa muchísimo, y después mi primo Fede, que también comparto, también debe estar por ahí con la tía María, pero comparto muchas salidas a juntar hongos, y la primera vez que fui con él me dice, María, tenés que llegar y soñar con hongos. Le digo, Fede, la primera noche, no, Fede, no soñé con hongos. Y poco a poco te acostás, cuando juntás muchos hongos, te acostás y empezás a soñar y empezás a verlos abajo de la pinocha, en la arena, se van camuflando en diferentes lugares. Y este fin de semana debemos haber juntado unos 30 kilos de delicioso seguro en la paloma. Después tengo unos champiñones de campo que están un poco grandes, ya como decía Ale, está bastante negro. Estos hongos de eucalipto que Dani creo que los hirvió 77 veces para sacarles el amargor o que el agua saliera más limpia, y es difícil sacarle el amargo. Y después me he hecho muy amiga de estos, de la familia boletos, que yo no les saco la esponja, los hago a veces salteados con aceite de oliva, de hecho ahora vamos a preparar, y sí, lo que sí les saco es la tela de arriba, que bueno, ahora está bastante grande, y cuando les da el sol se empiezan a doblar para arriba,
y en realidad cuando son más chiquitos están como que más enteros. Me tengo que ayudar con un cuchillo y generalmente pongo un bowl con agua porque lo que decía Ale, son tan pegajosos que primero te quedan todas las manos negras y después se te va pegando la telita en las manos, ¿sí? Lo seco y a veces en el restaurante, ahora no, porque por otras circunstancias no estamos sirviendo nada, pero a veces lo sirvo como snack. En algún menú de degustación, si es la época, se sirven como snack. Y a mí me gustan mucho, solo secos, con la esponja, sin la tela. Para todo le saco la telita de arriba. Bueno, después junté de estos hoy, ayúdame con los nombres, dale, que ya me perdí. Ahí tenés Coprinus comatus. Y lo que decía Ale, este estaba súper blanco hoy cuando lo junté. Estaba bien blanco y bien cerradito. Y ahora se empezó a ver, por esta de acá, de la cocina, se empezó a quedar negro y se empieza a despegar. Nada, y lo juntamos, que eran las 10 de la mañana, y quedó así, pero encontré bastante cantidad. Bueno, lepita también traje, y bueno, después traje algunos que vos dijiste que era venenoso, que es la manita. Ahí va, la manita faloides. Es precioso cuando vos lo ves reventar en la tierra así, y empieza con una cosa que brilla, y decís, ese hongo es comestible, hago una preparación, y nada, son bravísimos, ¿verdad? Terrible, sí, es uno de los hongos más tóxicos que bastan unos pocos gramos para tener problemas serios, ¿no? Por eso el tema de la volva es fundamental ver que arrancar el hongo entero. Bien, y después junté Ale, que nada, que siempre crecen alrededor también, o acá en Punta del Este por lo menos hay muchos. A ver, te los muestro acá. Sí, ahí es un hongo que, bueno, pensemos que hablamos de muy pocos, pero en ese caso estamos viendo un Crogonthus rutilus, es un hongo que yo le llamo clavo de cobre, porque tiene un color como medio metálico la parte de ahí. Y es muy fácil de identificar porque si se fijan bien, las laminillas van bajando por el pie. Se llaman laminillas decurrentes, es un hongo que está clasificado como comestible y bueno, aparece muchas veces con los propios boletos, ¿no? ¿No, María Elena? Sí, en los boletos aparece muchísimo ahí alrededor. Y después, bueno, nada, esto que son obviamente falsas trufas, pero bueno, nada, en esta época hay mucha cantidad. Y ahí habría que ver en detalle porque creo que la que tenés más cerca tuyo es una especie que no se consume, sin embargo la que tenés adelante... Esta, la amarillita. La amarillita ahí va, ahí va. Si ustedes se fijan bien, tiene como una red que la envuelve como de rizomorfos, o sea, son pequeñas hifas que se envuelven alrededor y le hacen como una redecilla. Esa es la falsa trufa que dicen trufa uruguaya, la llaman así, y la comercializan en conserva. No, hay que aclarar, ¿no? En Uruguay no hay trufas verdaderas silvestres, no existen. Esto está dentro de la categoría falsa trufa. Esa es una escleroderma, que es uno de los hongos que hay que evitar semejantes a lo que vimos recién. Eso es una escleroderma, que se llama así porque si ustedes fijan, es negra en el interior y la parte de afuera que envuelve esa piel, entre comillas, es bien gruesa, es consistente y gruesa. Ese es un hongo tóxico que no hay que consumir y que no hay que confundirlo con la falsa trufa que vimos recién. Perfecto. Y bueno, junté muchas variedades, pero más o menos las más comestibles ya las hablamos. Ahora lo que veo es que siempre aparecen cosas que por ahí no las juntamos. Sobre todo el boletus, ahora Diego, el profesor de panadería y de pastelería, me decía, no, el boletus siempre lo pateé, nunca lo junté, ese no era, vamos a buscar el delicioso y ese no era y lo pateábamos. Y últimamente se le ha encontrado, por lo menos en mi cocina se le ha encontrado una tarea. Imagínate, María Elena, que a mí me llegaban mensajes que juntaban los hongos de eucaliptus y veían unos grandotes muy grandes, y decían, no, esto no se comen y los pateaban, y estaban hablando de Boletus edulis. No, sí, únicamente vamos al delicioso generalmente cuando salimos a juntar. No vamos a los otros. Me voy a saludar para poner una tabla porque creo que lo mejor que me sale es cocinar. Y lo que vamos a hacer son 2 recetas que se las pasamos. Y bueno, nada, yo tengo la suerte de haber heredado recetas de... Bueno, estos son los libros de Ale, que yo se los recomiendo siempre.
y las láminas. Sí, genial. Tengo Este cantidad año, de apuntadores, no saben lo que es el detrás de cámara acá, ¿eh? Pero la hay verdad, como 5 o 6 por lo menos. Y eso qué que no se bueno. pueden haber aglomeraciones. Y Viste que, alguna bebida alcohólica están tomando. Yo no veo nada, ¿eh? Yo no veo viste que nada. Pero a volvimos a veces la tradición de los pósters, de los afiches. Viste, cuando a mí siempre me gustaron los de las pastas, cuando vos ves los afiches que recopilan las pastas. Y bueno, y sí, decidimos hacer estas láminas didácticas en donde resumimos los hongos comestibles, por lo menos los principales de Uruguay. Hicimos eso y también publicamos este año un libro que es de hongos para niños. Queremos que los hongos se empiecen a estudiar en la escuela y por tanto elaboramos un libro que bueno, me parece que también está bueno tenerlo en cuenta. bueno, lo que vamos a hacer, Alex, si te parece que vos me dijiste que hacer una receta de hongos en escabeche, que a veces la gente tiene como que muchas dudas al respecto. Recién Lucía me decía que en el campo de ella hay mucho champiñón de campo y me decía que le pasa que el hongo se le rompía todo, el champiñón se le rompía en el escabeche. Le dije que a mí me parece que el champiñón, no sé a ver qué te parece, ayúdame, es tan tierno, tan delicado, que capaz de hacer toda la preparación y al final tirás el champiñón, que le dé muy poquito calor para que no se rompa todo, porque bueno, el vinagre, el acidez del vinagre más el calor puede romperlo al champiñón. Nunca hice hongos en escabeche con champiñones. Sí, en ese caso conviene, hay un consejo que es el baño flash, en el sentido que los champiñones se les puede dar un golpe de agua hirviendo, pero simplemente ponerlos en un colador y sumergirlos y sacarlos del agua hirviendo, y eso hace que la carne quede más firme. Después se dejan secar y después se cocinan. Perfecto. Y lo que voy a hacer es la receta de la señora Elsa Cubelo, una señora que conozco hace 39 años y que me la dio gentilmente por primera vez. El sábado pesó todo para darme la receta y tener las proporciones exactas de cómo era la receta. Debe de andar por ahí Elsa Cubelo mirando atentamente y que no me equivoque en nada. Le puse algunos toques, mamá. 2 o 3, nada más, pero no muchos más. ¿Ok? Y lo que tengo es, a ver, los hongos deliciosos ya cortados y tengo una olla de agua hirviendo y lo que vamos a hacer es entre blanquear y hervir. A esta olla le vamos a poner vinagre, que le voy a poner vinagre de alcohol, nada, para que tenga el agua, y sal. Tiene ahí el gramaje de sal, yo ya lo tengo pesado. Bien, a ver si no se empaña la cámara. ¿No? O sea que no te digan nada, ¿eh? No, no le voy a decir nada que hicimos algunas modificaciones en la receta, no se va a enterar. Y vamos a meter los hongos. No habría que meter la mano, pero con una araña los vamos a enchucar para que se vayan blanqueando. Cuando rompe el hervor, están prontos. Lindo es que estoy viendo ahí mucha gente que conozco, por lo menos las primeras pasadas. Mago, Orde, te quiero mucho, me enseñaste mucho francés y fuiste y nos llevaste a Francia cuando terminamos de estudiar, así que te mando un besazo grande y siempre te recuerdo. Hay mucha gente que conozco por ahí, no sé si hay preguntas. Estamos muy contentos desde el Instituto UG. Estamos con 100 conectados, creo, lo cual está buenísimo, y estar estos miércoles acompañando y compartiendo lo mucho o lo poco que uno sabe está buenísimo, porque aquí estamos, como todos, viendo qué hacer. Así que les mando un besazo a todos, no sé, estoy viendo las cámaras, veo las caritas de todos. Beso a todos, Mado, te veo ahí en la esquina arriba, te estoy viendo. Te quiero mucho. Bonjour. No, ya no es bonjour, pero está. Bueno, y en otra olla, no sé si se ve aquí esta otra olla. ¿Sí se ve? ¿En esta? No, aquí. Aquí. En otra olla, lo que voy a hacer es poner. Vamos a poner el aceite. Neutro siempre, porque el aceite de oliva para mí le aporta demasiado sabor a la preparación y capaz que le quita
extra un poco de sabor al lomo. Los granos de pimienta. Aquí va la primera modificación de receta, Elsa, y es el ajo, yo lo pongo con la cáscara, así, y lo que hago es aplastarlo con la cuchilla. Porque me gusta. Y en este caso, porque voy a poner 3 dientes de ajo, pero si tuviese 10 kilos de hongo, pondría una cabeza de ajo cortada a la mitad, nada más. ¿Sí? El ajo, la hoja de laurel y los morrones. Así no me olvido de nada, no me olvido de nada. Una cuchara. Se escucha mal, dice. ¿Eh? Hablamos despacio que se escucha mal. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Sí? ¿Algo Sí, sí. bien? Sí. Perfecto. Perfecto, vamos bien, perfecto. Bueno, vamos a ponerle un poquito de sal acá. La primera modificación, no sé, capaz que es que no le pone cebolla. Mamá no le pone cebolla porque dice que el escabeche queda agrio después de un tiempo. Entonces, bueno, es como que la primera modificación que creo de todas las recetas de los hongos de escabeche que uno ve por ahí, casi todos tienen cebolla y en este caso no le ponemos. ¿Me pasas un bol grande? Bol. Un bol, por favor, Benito. Bueno, ahí lo ven que rompió el bol. Está bueno, a mí me gusta que el hongo no quede muy pasado, que quede medio, no crocante, no va a quedar crocante del todo, pero que tampoco quede un puré. Otra cosa que hablaba con Ali ayer, que estuvimos haciendo un poco un repaso de lo que significa todo, a mí como cocinera me gusta, me parece interesante y es un poco lo que va a pasar con la receta que viene, es que los productos de estación, si se dan en la misma estación del año, es porque algo en común tienen y algo tienen que ver. Entonces me parece importante aprovechar eso. ¿Sí? Bueno, aquí lo estoy sacando el agua. Voy a apagar este otro fuego. Cortarlos, me decían, cortarlos muy chiquitos, cortarlos muy grandes. Fede me dijo el otro día, lo cortaba, ¿no?, el pie un poquito y lo apretaba del pie para abajo y el hongo se parte en 4 partes iguales. Y me dice, y si vos lo cortás así y no lo cortás con cuchillo, no pierde el color naranja. Así que es algo que tengo pendiente probar, qué consejo de Fede. No sé, no te veo por ahí, Fede, pero son consejos que siempre están atentos, siempre se tienen. Bueno, esto ya está haciendo ruidito de sofrito. Siempre es importante, usted puede cortar el ajo como quiera cortarlo, es importante que no se queme el ajo, porque el ajo queda amargo. ¿Sí? Ahí va tomando un poquito de temperatura. Voy a sacar un poquito el exceso de agua que pueda tener esto, la pimienta, ya manejo. Y honguito para adentro. En contacto con el aceite empiezan a brillar. Por ahí andan las camisas de los ajos. Tirarla. Voy a bajar un poquitito el fuego. Le vamos a poner sal.
Mezclamos. No sé si hay preguntas por ahí. Que los dejan casi enteros en escabeche, está buenísima. Las cantidades ya las pasé, Marite. ¿Algún comentario sobre los hongos shiitake uruguayos? Ahí debe estar la gente de Don Farruco, que ya les agradezco, tuvimos sus hongos en lo de té todo el verano y es un muy buen producto. No sé si alguien podría decir un poquito más. Sé que están en Uruguay cultivando mucho hongo shiitake. ¿No querés decir algo más, Rosario, que se consigue mucho en el súper? Sí, además la gente de Don Farruco tiene, bueno, una planta increíble de cultivo de shiitake. Tienen un proceso que además hacen que esos shiitake, por ejemplo, me decía la gente de ahí que incluso promocionan su uso en crudo, que es muy difícil, por ejemplo, comer hongos crudos, pero si uno conoce cómo están cultivados y cómo se producen, pueden ser sumamente ricos y no indigestos, como otros. Y ellos habían propuesto incluso recetas de usar los hongos shiitake en una fondue, pinchándolos con los palitos de brochet para usarlos crudos en esa fondue de queso. Y me pareció una idea genial y tienen realmente unos productos de muy buena calidad. Además han innovado, han buscado hacer mezclar chimichurri hecho con los hongos shiitake, buscando distintas formas de producirlos. Está muy bueno. Por ahí me preguntan si saco el tallo y algo más. Yo saco, no se llama tallo, ayer me rezongó Alejandro, se le llama pie. Miren que yo puedo decir tallo dentro de 5 minutos, pero se llama pie. Y no, le saco sí un poquito el pie al hongo delicioso, se lo saco para hacer el espagueti. Lo que vamos a hacer ahora es poner, esto ya lo vamos a terminar, obviamente es mejor ponerlo frío, ¿no? Se pone el vinagre. Las zanahorias están previamente blanqueadas, es decir, un poquitito cocidas, depende cómo les guste, si más al dente, menos al dente. Ponemos las zanahorias. Mezclamos. Y hoy Lu me preguntaba, hoy hicimos una receta un poquito más grande porque había un poquito de hongo, alguna cantidad. Me preguntaba si le ponía perejil o algo de eso. En casa no se le pone nada. Y en el caso de que le quisieran poner perejil, yo recomiendo que le pongan el perejil cuando esto está frío o cuando está de tibio a frío. Si no, el perejil se va a cocinar y va a perder muchísimas propiedades. Ahí volvió, ya le puse el vinagre, volvió a romper el hervor. Se apaga el fuego, se deja reposar y están prontos. ¿Sí? Nada, como todos los escabeches o las conservas que hagamos, cuanto más tiempo pasa, más ricas van quedando. El punto de sal lo pueden probar ahora en caliente, pero después en frío habría que rectificar, hay que tener muchísimo cuidado, porque en fría se concentran los sabores. Y bueno, esta es receta de hongos, la balconada, heredada de la señora Elsa. Muchísimas gracias, Elsa, por la receta. Y ahora lo que les decía de las cosas que salen en la misma época es, bueno, nada, uno es derrocha y se llena el pecho al hablar. Entonces, Rocha es el departamento más lindo del Uruguay, tengo 100 personas para decírselo, y me voy a llenar la boca en decirlo, y es uno de los departamentos que más producto tiene, ¿no? Por suerte, y es lindo haber nacido ahí. Entonces, este año se dio una zafra de camarones muy buena, estuvo bastante afectada por este bichito chino que surgió, porque, bueno, nada, los restaurantes empezó a mermar su actividad y se dio complicado colocar la venta de ellos, pero aquí tengo camaroncitos de balizas. En la laguna, hasta la semana pasada, la laguna de Rocha estaba saliendo algo, y lo que hice fue pelarlos. Yo no los limpio, no les saco la tripita que tiene aquí, yo no lo hago, hay gente que lo hace, que está bien, y bueno, los pelé, le quité las cabezas, ni la cáscara del cuerpo, ni las cabezas, en mi caso se tiran, siempre se guardan para hacer un fondo, para hacer una sopa, para hidratar un risotto, para lo que sea, con un poquito de apio, un poquito de puerro, las cáscaras que quedaron de la zanahoria previamente lavada, lo que sea, eso sirve para hidratar lo que sea. Y lo que hice fue una selección
A ver, saludos desde Balizas, estamos mirando. Besos a la gente de Balizas, muy buena salsa de camarón. En Canelones también, beso grande. También debe ser un tremendo departamento, así que muchos besos a Canelones. No sé si arriba habían quedado preguntas, Mario. Si me puede ayudar el asistente número 1 de cámaras. ¿Cuánto tiempo se pueden conservar los hongos en escabeche? Bueno, ahí entraríamos en un tema de vacío. Si está bien hecho el vacío, yo creo, a ver, ayúdenme un poquito más, pero 3-4 meses pueden conservarse. Si el vacío está bien hecho, ¿verdad? Se hierve, se pone boca abajo, las tapas utilizadas. A ver si el asistente me mueve de a poco, que no. Saludos desde Madrid, saludos, Canelones también, Adrián Valencia, San José, de Rocha, ahí, Alejandra, beso grande. La vuelta ciclista. Pañales Argentino también, un beso grande. Bueno, nada, vamos saludando una por una. Qué buena clase, se separan. Bueno, si ustedes vieran cómo pasa allá, es imposible leer, disculpen. Las cantidades están en la receta, ¿verdad? Creo que ahí, de nuevo, Anto, muchas gracias, Anto, compartió el recetario para 1 kilo, no sé si yo no lo tengo. Ah, ya lo tienen. Ya lo tienen, bien. El tallo yo ya lo había contestado. A ver. El contacto de Mario. El contacto de un hongo tóxico, que es bueno. Si el contacto tóxico, si el hongo tóxico está en contacto con otro hongo, si pasa algo. No, mira, primero, una cosa a aclarar es que ningún hongo intoxica, por ejemplo, por ser tocado o por olerlo. O sea, la única forma que un hongo tóxico puede hacer mal es si se ingiere, si se come. Lo que se recomienda, y tampoco por contacto ni por crecer en el lugar. Muchas veces crece una especie tóxica a pocos centímetros de una comestible. No es que se transfieran las toxinas, uno puede comer perfectamente el hongo silvestre comestible, aunque esté cerca de uno tóxico. Lo que conviene muchas veces en las canastas es no mezclar cuando uno hace una colecta, no solo para comer, obviamente, para evitar confusiones. Pero no intoxica por ser tocado, ni por proximidad. Bueno, Carmela, un beso grande a Carmela que está ahí mandando besos. Voy a seguir con estas Cocó de Santa Isabel. Besos, te doy una visita. Saludos. Cocó, muchísimas gracias, saludos. Bueno, nada, besos, voy a seguir cocinando. Lo que hice para el revuelto, en el caso de que no haya camarones, el revuelto se puede hacer solo de hongos. A ver, me pareció una receta simple porque bueno, es fácil de hacer y todos lo van a poder hacer. Y lo que hice fue separar unos champiñones de campo chiquitos, juntamos hoy con Lucía, porque los muestro por ahí, miren qué lindo que están. Esto es como el sueño del cocinero, que cuando cocinamos, sobre todo con los boletos, esos champiñones, Ale, están buenos, ¿no? Están divinos, están divinos. Viste que Chiquititos. cuando uno habla de productos de temporada o de estación, digo, qué mejor que los hongos en este momento, ¿no? Claro. Mirá, la Intendencia de Canelones autorizó validez de 540 días para aderezos de shiitake estilizados en autoclave. Mirá qué bueno, eso nos manda Francisco, que es de Los Farrucos, ¿sí? Y lo que elegí fue hacerlo con muchos hongos. Lo de Tere, Nico, que es un cocinero que acompaña todas las locuras, Brian, no sé si anda por ahí, estaba anotado, siempre elegimos todos estos chiquititos. Vieron que ahí ya le saqué la telita, no le saco la esponja, pero lo voy a hacer así para el revuelto, ¿sí? Todos los hongos tienen un diferente punto de cocción, es decir, los boletos son bastante más rígidos que un delicioso o un lepista. Y tengo unos lepistas chiquititos que también junté hoy, ahí chiquititos, y estos, que ya me olvidé el nombre de nuevo, porque son los nervios. Los vamos a cortar a la mitad y los vamos a meter en el revuelto. Así que, ahí. Estaban preguntando, María Elena, estaban preguntando si había un problema con el tema de los coprinos y la ingesta de alcohol, porque hay solamente una especie que se llama coprino antialcohólico, que es Coprinus atramentaria, ahora es Coprinopsis, que
no se puede consumir junto con alcohol porque tienen sustancias que se mezclan y generan un tipo de intoxicación. Pero eso no incluye a Coprinus comatus, el que estamos hablando, que vos mostraste hoy. El Coprinus comatus es un mito de que no pueda comerse con alcohol porque no tiene las sustancias de la tramentaria. Ok, Ale, sí, yo vi que había ahí una pregunta. ¿Cuándo inicia y cuándo termina la época de los hongos? Bueno, nada, Ale, yo he juntado hongos en octubre, noviembre, ayudarme un poco más con eso, depende de la época del año también. En realidad uno tendría que pensar que hongos hay todo el año, o sea que en realidad lo que hay temporadas de las distintas especies. Por decir algo, verano, primavera, verano son los topes máximos, o sea, donde vas a encontrar más, por ejemplo, champiñones silvestres o esponjas de campo. Después, las lepistas, por ejemplo, las lepistas del hongo violeta que veíamos hoy, o por lo menos la sórdida y la nuda, son especies típicas del frío y de invierno. En otoño, bueno, es porque justamente es cuando hay más delicioso, cuando hay más boletos viscosos, cuando aparece más el ginopilo, pero, por ejemplo, el hongo eucalipto, según las condiciones dadas del año, puede aparecer también a lo largo de todo el año, no solamente en la temporada de otoño. El delicioso sí es como más estricto, o sea, aparece en la temporada de otoño y después depende siempre de las condiciones climáticas. Pero hongos en general hay todo el año. La telita del champiñón, alguien preguntaba por ahí, yo no se la saco, no le saco nada al champiñón de campo. Al único que le saco la telita de arriba es al boleto, que ayúdame con el nombre, que en realidad al que tiene esponja abajo. Claro, al boleto viscoso o suilus, a ese hongo se le saca la cutícula por ser indigesta. No, los champiñones se pueden hacer enteros, sin ningún problema. Bueno, y ahora tengo unos deliciosos, unos más grandes y otros chiquititos. Y vamos a hacer, a ver si hay otra pregunta. El asesor de cámara. Silvia. En otras épocas se hablaba de la presencia de azufre en los hongos como nociva. ¿Qué piensa Alejandro? No, en realidad no lo sé, no lo tengo muy claro en cuanto a las especies de acá. En realidad lo único que uno tiene como que tener recaudo es en cuanto a los agroquímicos, pero no, hay muchos hongos que tienen sustancias que tienen un olor muy fuerte y que eso ya nos indican, como hablábamos hoy, de las sustancias que huelen a iodoformo, como los champiñones amarillantes. Pero en realidad no, lo que hay que tener cuidado es más que nada, más en Uruguay, el de hacer lugares de colecta segura, pero después no habría problema. Perfecto, no sé si hay más preguntas. ¿Cómo limpio los bichitos de entre las láminas de la seta sin dañarlo? Ale, el lavado, eso no lo hablamos, estaría bueno por ahí decirlo, lavado. Sí, en realidad, viste que agua. es tradición en casi todos los libros de buscadores de setas, es decir, que las setas no se lavan y que se limpia con un paño húmedo o con un pincel. El tema es que, bueno, pensemos, por ejemplo, que los níscalos, o sea, que los deliciosos, nosotros generalmente si los vas a escaldar, perfectamente los puedes lavar antes. Y también el tema de, por ejemplo, bueno, el hongo de eucaliptos también vamos a llevarlos al agua, o sea que podemos perfectamente lavarlos antes de llevarlos al hervor. Eso va a depender entonces del tipo de hongo y de cómo lo vamos a hacer. En general, la mayoría de los hongos que comemos nosotros siempre van a contactar el agua, o sea que no es tanto de pasarles un paño húmedo. Los bichitos vos podés agitarlos, moverlos, dejarlos un rato arriba de un lugar, en una rejilla, buscar la forma de sacarlos. Y si no, agua, un chorro de agua. Los boletos viscosos son los que son más complicados porque si les ponemos agua se enchumban demasiado. Pero tampoco tienen laminillas, o sea, estamos hablando de hongos que tienen poros. Sí, me piden volver a ver el hongo del que le saco la laminilla, a ver acá. A ver si ahí lo ven bien, que tiene como, que en realidad son tubitos, pequeños tubitos, ¿verdad? ¿El que tiene? Claro, lo que estamos viendo es la parte fértil de la fructificación, que es la parte inferior del sombrero. En este caso, los boletos, el grupo de los boletos tiene unos tubos
que forman toda esa parte fértil y que desembocan en unos pequeños orificios por donde salen las esporas. Si vos haces un corto, por ejemplo, se ven los tubos. Y después, obviamente, los micólogos utilizan la forma, el tamaño, el color de esos poros para poder hacer después la identificación. Pero ahí se ven los tubos, por ejemplo, y que desembocan en los orificios por donde después sale la lluvia de esporas para poder la fructificación, largar esporas y reproducir el hongo. Yo lo que hago es sacarle la cutícula de arriba, ¿verdad? Sí, viste que además sale fácil, no es tan Es dificultoso. bien pegajosa, te deja las manos bien marrones de que cuesta sacarla, 2 o 3 días estás con las manos marrones. Mucha gente que tiene ya la experiencia de ir a recolectar siempre los boletos viscosos, lo que hace es ir limpiándolos en el lugar, o sea, va sacándole la cutícula, va dejando ahí para que se integre al humus o a donde fuere, pero bueno, es una tarea que ya en la recolección podés ir haciendo, ir sacándole la cutícula. Me piden si puedo cortar una trufa y mostrarla por la mitad. Sí, ya corté una, la que era amarillita, ya se la mostré. Sí, recordemos que eso no es una trufa, que no existen trufas en Uruguay, y que eso es una escleroderma, es un hongo que es tóxico, que no debe consumirse. Los papines, a ver, ¿es ese o no? ¿Cuál es ese? Sí. Este era el que era más amarillito, ¿vale? Ahí va. No, la escleroderma era la que teníamos por ahí, ¿no? Y después tengo, este era el que era más amarillito, cortemos esta es más blancuca. Ahí va, a ver. Más marrón. Bien. Esa es la escleroderma, perdón, no veía bien. Y lo vemos además por la base del pie, que tiene una pie como... ahí está. Ahí vemos bien la masa negra y la piel muy gruesa que tiene, que incluso genera como un falso pie con rizomorfo, como si tuviera una símil de raíces. Esa es la escleroderma que debe evitarse su consumo, ¿no? Que es tóxica. Okay. Después, todo lo que son los hongos de forma globosa, que pertenecen a los grupos de las esponjas de campos o de los licoperdones, como le llaman, también le llaman puffs, porque ustedes habrán visto en algunos lugares, en algunos videos que hay en internet y demás, que les caen las gotas de lluvia cuando están maduros y largan las esporas como una nube. Hace poco, bueno, se estrenó Fantastic Fungi, que es un documental maravilloso basado en los textos de Paul Stamets, y ahí se muestran las imágenes cuando caen gotas de lluvia y golpean a unos puffs y largan la nube de esporas. La mayoría de esos hongos, puff, son comestibles cuando están blancos en su interior, como las esponjas de campo grandes, como las calváteas que mostraba hoy. Después, cuando empiezan a madurar, se transforman en una masa pelvorulenta, o sea, en un polvo de esporas que es incomible. La única que hay que evitar es la que vimos recién, que es la escleroderma, que es una cubierta bien gruesa y negra en su interior. Me preguntan lo ideal para salir a recolectar, una canasta de mimbre para esparcir esporas, ¿verdad? Después eso es importante. Cuchillo o arrancar el pie de raíz, no de la raíz en realidad, pero eso es como que hay 2 escuelas y nada, si llovió y al otro día hice un poquito de solcito, esa es mi experiencia, ¿no? Esperar a que aparezcan. Sí, nosotros, mira, soñamos con un proyecto que podamos llevar adelante para que todo el mundo, incluso los que venden en rutas, puedan utilizar más canastas y menos tachos de plástico. El gran problema de los tachos de plástico tiene dos grandes problemas. Uno es que los hongos se apilan, se empiezan a deformar y comienzan a fermentar, o sea, se les va la calidad. Y además, la canasta lo que tiene es espacios abiertos, entonces hasta último momento, cuando vos vas agitando la canasta hasta que te vas del monte o del lugar de recolección, ese hongo está liberando esporas y por lo tanto estás garantizando que continúe creciendo en el lugar. O sea que es una forma eco-friendly de tratar la recolección de hongos. Bueno, Ale, voy a hacer la última receta que me están apurando a bajar de cámara. Nada, nos entretenemos porque hay muchísimas preguntas que quedan sin contestar, pero las seguiremos. ¿Sí? Bueno, previamente lo que voy a hacer es salpimentar los camarones un poquito, para que cuando entren al sartén ya estén condimentados. Y voy a hacer algo que podría pedir ayuda porque hay mucha, voy a romper los huevos. Pero, uno, voy a ponerle yo, le puse 3, le puse 4, 1 por persona en una recetita. Me parece que está bien, yo voy a poner 3. ¿Sí?
sartén caliente, que ya está arriba de la hornaza, un tenedor que tengo acá, un poquitito de sal a los huevos, para desprenderlos un poco mejor. Le voy a poner también el perejil que está enchifonado o picadito, como ustedes quieran, nosotros lo hicimos un poquito más grande, lo voy a poner junto con los huevos y dejo pronto. Sartén caliente, aceite de oliva, que hay muy buen aceite de oliva en Uruguay, en esta zona, muchísimo. Bien. Los camaroncitos, está bien caliente, así se doran. Unas laminitas de ajo. Primero, ahí estamos. Camarones. Qué hambre, María Elena. Sí, dio hambre. Llega el olor hasta aquí, impresionante. Me debes una visita, así que en cuanto rehablamos, tenés que venir. Totalmente, mirá, hay planes de que tenemos que llevar justo unos libros a Rocha ahora el fin de semana, así que probablemente tengamos que hacer una ida. Los por ese camarones, lado. Alex, son tan chiquitos que voy a empezar a poner los hongos, ¿sí? Voy a poner primero, yo le llamo boleto, no es boleto, pero ya me acostumbré y entre que busco el nombre real me pierdo. Lo vayan agarrando. Un poquito de dedo es muy importante. Después le voy a poner, tengo, mirá qué delicioso acá. Chiquitito, va entero. Un molinillo de pimienta. Ya les digo, si no hay hongos, si no hay camarones, se puede hacer con cualquier otra cosa, con revuelto, o solo de hongos que queda bonito. Ahí puse los champiñones. Voy a poner esto, mirá que lindo, que quedaron cortaditos, ¿vale? Y a todos. Quedan así. Hermosísimo. Van enteros y los últimos que vamos a poner son los de pizza. ¿Me escuchan bien, verdad? ¿Se me escucha? El olor se escucha perfecto. Perfecto, gracias. Sabés que muchos recolectores de champiñones silvestres los dejan un rato al sol, o los dejan toda una tarde al sol, porque los hongos tienen la capacidad, después de haber sido recolectados, de seguir fabricando y aumentar el contenido de vitamina D por los rayos del sol. Eso es un tip interesante para el tema de los champiñones. Bueno, ahí está haciendo ruido, se siente el ruido. Juguito que guarda un platito de revuelto, sí, ojos de cabeza. Voy a poner los huevos. Y nada, esto va a estar terminado enseguida. Después el gusto de cómo les gusta el huevo, si medio babé o más cocidito, lo vamos a dejar a media cocción ahí para satisfacer a todos. Y lo voy a servir en una piedrita que tengo acá, que es Mario. Lo que pesa, Bueno, ahí quedó. Tiene sus 5 variedades de hongos. Camaroncitos de Rocha. Y en realidad, con el producto que hay en Uruguay, las cosas siempre tienen que salir riquísimas porque tenemos un producto espectacular. Y ahora, bueno, los hongos en escabeche obviamente están calientes, porque es algo que se usa. Le voy a poner la hoja de laurel a Mario, así lava todo lo que yo ensucié. ¿Sabés qué divino además, María Elena, que vos, de convertir una salida familiar o convertir un paseo al aire libre donde además te volvés con la cena o con el almuerzo, me parece algo maravilloso.
Bien. Querés la tabla. No, la cantidad de asistentes de dirección que hay acá. Puedo ver toda la gente que está por ahí, así nos despedimos con Ale. Nos apoyamos un poquito de la barra. Les mando saludos a todos, muchas gracias por esta hora y media compartida. Esperamos que sea una hora sola, pero nada, se nos extendió. Esperemos no haber aburrido lo suficiente, creo que había bastante interés. A ver si tenemos... La conserva se guarda con todo, incluido Mario, con todo líquido. Sí, con todo líquido. Sí, la conserva se tiene que guardar con todo líquido. Muchas gracias, excelente, muy obrigado, Opa. Estuvo genial, muy bueno. Bueno, muchísimas gracias. No hay más preguntas. De nuevo, Ale, un placer y un orgullo estar compartiendo una charla con vos de 1 hora y media. Y a los que son cocineros o que están aprendiendo, o a los que no son cocineros también, salgan a investigar este país maravilloso en el que vivimos. A veces caminar para abajo mirando la tierra y no mirar tanto el celular es bueno, y se encuentran cosas maravillosas, y si no son tan maravillosas, se va investigando y aprendiendo. La semana que viene me dice el asistente de dirección principal, por favor, que está a la borde, y van a hacer algunas recetas de cocina uruguaya, así que creo que el lunes están mandando la información para inscribirse. Por favor, inscríbanse rápido, que después quedamos sin lugar. Y nada, desde UG creo que el espíritu es seguir haciendo este tipo de cosas, que nos comunica, nos conecta, y acá estamos los cocineros aburridos, tratando de explicar un poquito lo que uno hace. Ale, muchísimas gracias. A ver, tenés el Bueno, ok. Divino, María Elena, fue un placer compartir con todos ustedes. Uno se tiene que adaptar a esto de querer abrazar las pantallas y pantallitas, pero vemos mucha gente ahí conocidos y todos. Les mando un gran abrazo virtual y bueno, es un placer compartir contigo, María Elena. Me da un hambre enorme, me da muchas ganas de salir a buscar hongos. La otra vez en un taller una persona me mandó, terminamos un taller tarde, y me mandó una foto, creo que eran como las 10 de la noche, y me dice: Alejandro, mirá lo que hiciste. Mi esposo salió con una linterna a buscar hongos durante la noche. Yo creo que todas estas cosas, y verte cocinar y, bueno, y compartir estos conocimientos que solo sirven si son colectivizados y si realmente aportan a la gastronomía de un país a nivel de identidad o a nivel de cultura, me parece que bueno, que vale la pena el esfuerzo que podemos hacer todos como grupo. Un abrazo grande a todos. Bueno, besos. Muchas gracias. Los esperamos la semana que viene. El lunes al mediodía se largan las inscripciones también. Denle un like o un me gusta al Instagram del... Síganlo, me dicen. Al Instagram de Luque, que ahí tienen toda la información que vamos a ir haciendo. Ya tenemos 4 miércoles más confirmados y ahora nosotros vamos a brindar y vamos a comer estas preparaciones. Saludos a todos, muchas gracias. Nos vemos el miércoles que viene. Gracias, chau, chau. Chao, gracias. Muchas gracias.